Bueno, continuamos amigos con nuestra conferencias virtuales en homenaje al maestro, ¿no? Sin antes de seguir saludando a todos nuestros maestros del Perú, a los maestros que están el día de hoy con nosotros, a los maestros que ya se han ido y también a los maestros que nos están escuchando a través del Facebook. Estamos transmitiendo en forma directa también en el Facebook a todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que nos está viendo, que está mandando saludos a esta conferencia y a los exponentes. Vamos a tener en todo caso el día de hoy al licenciado en Educación Manuel Montañez Vázquez, quien nos va a hablar sobre la educación, realidad y alternativa. Don Manuel, adelante. Creo que voy a compartir a ver dónde está, su ponencia. Un ratito, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante, vaya saludando, doctor, profesor. ¿Ya? Sí. Sí. Buenas noches, distinguidos amigos, profesores, directos, profesores, especialmente de Apurímac. El que habla es el profesor Manuel Montañez. Yo soy colaborador de Federal en el área, en la comisión técnica. En esta oportunidad vamos a tratar brevemente, porque no sé realmente cuál es el tiempo. El tema es bastante amplísimo, muy complejo. No sé si puedo avanzar o dosificar, porque ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Alguna indicación? El tiempo es suyo, lo esperamos en la arena. Ya, magnífico. Ya. La realidad, vamos a comenzar por la situación del Magisterio Nacional. En nuestra opinión, yo hablo a nombre de la Asociación de Escuela del Trabajo Germán Caro Ríos. Es una institución de maestros de los diferentes niveles. La situación del magisterio es algo difícil, muy complejo, porque en los últimos 25 años se ha desarrollado y se está practicando permanentemente el fundamentalismo pedagógico. O sea, existe un dogmatismo pedagógico que toda la enseñanza, aprendizaje, lo reducen al trabajo en el aula. Esta enseñanza, este dogmatismo se aplica a través de la tecnología educativa. Esa tecnología educativa se concretiza a través de la programación anual, la programación curricular. Esta programación curricular hace de que los maestros elaboren en teoría, ¿no?, el proyecto educativo institucional, el proyecto curricular de centro. De ahí debe desprenderse las sesiones de aprendizaje, pero en la práctica no existe. Los centros educativos no tienen estos documentos oficiales, porque estos documentos, que deben ser la brújula para una educación diversificada a nivel nacional, ¿no?, son copia fiel de otras de las UGELs, de manera que las propias instituciones educativas no elaboran estos documentos que son fundamentales. Y la sesión de aprendizaje hace de que el maestro tenga que trabajar las 24 horas del día para dar su clase al día siguiente, porque exigen la elaboración de la sesión de aprendizaje. Todavía no presenten el esquema, todavía no voy a exponer ese esquema. Estoy en la introducción. Estoy dando la introducción y hablando el tema del profesor, la realidad del profesor. Usted me indica. El profesor, entonces, está sometido a una dictadura del sistema educativo en el Perú, ¿no? Ese es uno de los problemas. Luego, el problema actual, ya en la práctica, en este periodo de pandemia, ¿no?, se ha recurrido a la llamada educación virtual. Pero acá tenemos que exigir una definición. Tenemos que ser sinceros. Todos tenemos que ser sinceros, ¿no? Porque un concepto totalmente diferente es educación y otro concepto es instrucción. Lo que en este momento se está dando a través de los recursos virtuales es una instrucción virtual. Y ese no es educación. Entonces, con sinceridad, acá en el país este año no existe educación en la práctica, porque solamente se está instruyendo. Y la instrucción es
la transmisión de datos, información, que se proporciona a los estudiantes y en forma amena como hace la televisión, ¿no? Y además hay otros múltiples problemas sobre la educación virtual, que yo no voy a tocar en detalle, ¿no? Pero entonces, la definición es la siguiente. Decimos que hay educación virtual es completamente incorrecto. Y no nos engañemos nosotros mismos, ni engañemos a la gente, porque estamos a 200 años de la República. Es decir, no estamos comenzando. El Perú es un país milenario y la República tiene 200 años. El próximo año va a ser exactamente, ¿no? Entonces no podemos engañarnos, ni menos engañar al pueblo. Entonces hay que ser sinceros. Si hay, y la instrucción virtual, ¿no? Los recursos digitales son simplemente un recurso, no es un fin. Los medios digitales no reemplazan al maestro, en ninguna parte reemplazan al maestro, ¿no? Entonces, por ahí tiene que definirse, ¿no? Entonces, si permitimos que se haga una afirmación incorrecta, entonces es una burla a toda la sociedad, ¿no? Son millones de escolares que están yendo en este momento. Entonces, eso, no existe educación en este momento. El año está perdido, salvo que se pase. Un ratito, por favor, un ratito que se ha ido el audio. Un ratito, por favor. Se ha bloqueado su micrófono, César, su micrófono, César. César, su micrófono o su audio está apagado. El tuyo también, César, el tuyo también, los dos. Un ratito, Pesija. Un ratito, por favor, que no sé qué ha pasado con su audio del profesor Manuel. A ver, un ratito. A ver, profesor Manuel, usted habla su audio, por favor. Sí, no, no. ¿Ahora me escuchan? Y ahora sí, muy bien. Ya, adelante, por favor. Ya, entonces seguimos. Entonces, he estado refiriéndome a la situación del maestro, ¿no? Entonces ahí he concluido que existe una dictadura del dogmatismo pedagógico, ¿no? Ahora, a nivel de educación, he puntualizado de que no existe educación virtual. Científicamente, pedagógicamente, no existe educación virtual. Lo que existe es instrucción virtual. Es muy diferente. Luego, ¿cuál es la realidad de la educación en este momento? ¿No? Relacionemos la educación y la economía. La educación en el Perú está completamente desvinculado a una economía de desarrollo que necesita el país. Es decir, el currículo nacional y toda la práctica que se tiene de año no es reciente, no está respondiendo a las necesidades y a los intereses de la educación. Porque todo sistema educativo tiene que responder a estas necesidades e intereses. Y lo que se tiene es la opinión de los gobiernos de turno. No se tiene la opinión de la sociedad civil. Ese es el problema, ese es el vacío que existe, ¿no? ¿Y por qué la educación en estos momentos sigue siendo similar a la época del virreinato, a la época de toda la República, ¿no? En los primeros 100 años de la República se hizo un balance científico, social, realizado por José Carlos Mariátegui, que está en 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. En ese ensayo, en ese texto, se explica cómo era la educación en los primeros 100 años. Y el problema era la herencia feudal colonial de España y la herencia norteamericana, pero la influencia norteamericana en el proceso educativo, ¿no? Formalmente en el Perú es un país democrático, es un país capitalista. Pero la educación no ha contribuido al desarrollo capitalista. El capitalismo es sinónimo de ciencia, de tecnología, ¿no? de producción. En este momento, ¿cuál es la realidad del Perú?
solamente se dedica a la extracción y a la distribución y exportación de materias primas. Entonces, como el eje de la economía es simplemente la industria extractiva, entonces no se requiere educación. Esa es la realidad. ¿Para qué educar a millones de escolares si la economía gira en torno a la exportación de materias primas? Que lo hacen las empresas extranjeras, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces no está vinculado la educación a una economía de desarrollo que requiere el país. Otro punto, la escuela no está vinculada a la comunidad. Todas las escuelas, como sabemos, trabajan en un horario escolar en cualquier parte del país, como si estuvieran en Lima o en el Callao. El profesor termina su jornada y ya no se desvincula totalmente. Y la institución educativa no conoce la realidad donde trabaja. La escuela no hace investigación. El Ministerio de Educación no hace investigación. La UGEL, ni la región, ni nadie hace investigación. Entonces, no conocen dónde están trabajando. Entonces, no hay desarrollo económico tampoco local. Luego, la escuela tiene problemas con la municipalidad. Ambas son instituciones del Estado. Ambas instituciones tienen presupuesto, ¿no? Pero cada uno hace su trabajo por separado. Entonces, hay una distorsión, hay una diversificación de dinero y no hay colaboración entre ambas instituciones, ¿no? Tampoco se practica ni se ha practicado nunca la escuela primaria única. La escuela primaria única es una política educacional que lo han practicado los países más desarrollados, todos los países desarrollados, que significa que el niño entre 0 años hasta los 7, 8 o 10 años, ¿no? Capta todos los valores, ¿sí? Aprende a identificarse con su comunidad, con su país, conoce su realidad y por consiguiente se desarrolla un espíritu nacionalista, un cariño a su patria, un amor al Perú. Eso no existe. Acá lo que hay es una anarquía, ¿sí? A los niños se les da una instrucción completamente diversificada y el niño va creciendo, entra a la adolescencia y no sabe qué es su país. Entonces no hay nacionalismo y no hay patriotismo, porque eso se forja en la primera y en la segunda infancia, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico de la realidad, faltaría tiempo. Hay muchas cosas más que hablar. Entonces, frente a esta situación, ¿cuál es la alternativa? Ahí está la cuestión, ¿no? Entonces, lo que planteo como alternativa, ¿no? Podríamos ir al esquema número 1, podríamos ir, ¿no? Se requiere una educación, ahí está, una nueva política educacional. Eso es lo que estamos presentando. Una nueva política educacional que se denomina la Escuela de Estudio y Trabajo, ¿no? Ese concepto de Escuela de Estudio y Trabajo lo vamos a ver. Seguimos al número 2, por favor. Esto es la política educativa. La política educativa tiene que tener en cuenta el factor humano, que es la principal fuerza productiva. ¿Cuál es la realidad de la población? Y debe definir el perfil del ciudadano y la ciudadana del siglo XXI. Eso es lo que debería haberse hecho hace 200 años. Pero en los 200 años que vamos a cumplir, la clase dominante, la clase que tiene el poder y que ha estado en todos los gobiernos de turno, nunca le ha interesado las necesidades ni los intereses de los millones de habitantes. Ahora somos 33 millones, ¿no? Entonces, todavía no pase, compañero, no adelante el esquema. Estamos en el número ahí. En la política educativa se define qué enseñar y para qué enseñar, ¿no? Y en tercer lugar es cómo enseñar. Lo que hace al régimen de turno es simplemente cómo enseñar. Es lo que yo he dicho en la primera parte. El fundamentalismo pedagógico que oprime a los maestros es didáctica, nada más. Pero no define qué enseñar y para qué enseñar, ¿no?
En todo caso está en el currículum, que después vamos a analizar. Ahí tengo una propuesta de currículum. Seguimos. Bueno, todo país tiene una política educativa, ¿no? ¿Por qué hay países desarrollados y por qué hay países atrasados? Un país desarrollado no ha llegado por casualidad, por un milagro de la divina providencia. Ha llegado porque la educación ha estado en función del desarrollo. Ahí lo tenemos, por ejemplo, Japón. Japón es un país que no tiene recursos como el Perú. El Perú es un país privilegiado. No tiene el Japón. Pero, ¿cómo es un país desarrollado? Porque ha hecho ciencia y tecnología, ¿no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, la política educacional define el rumbo de cada país. Y entonces nosotros en estos 200 años tenemos que evaluar, tenemos que hacer un diagnóstico por qué razón estamos atrasados. Salvo que alguien diga que el Perú es un país capitalista desarrollado, que acá está avanzado la ciencia, la tecnología, tenemos industria, es decir, es el paraíso, el Perú, ¿no? Lo que no es cierto. Bien. Seguimos ahí en la 3, compañero, en la 3, ¿no? Ya. Esta situación que he mencionado de la política nacional se da sin considerar nuestra realidad peruana. Nuestro país es inmensamente rico, pero la población es inmensamente pobre. Y otros están en pobreza extrema. Entonces, si nosotros como educadores, como padres de familia, como dirigentes gremiales, etcétera, nos respondemos a esto, ¿por qué sucede esta situación? ¿Por qué tenemos que estar en esta situación tan dramática frente al desastre de la salud pública y de la educación? ¿No? Realmente da vergüenza, debería dar vergüenza a todos, ¿no? Teniendo tanta riqueza, ¿por qué estamos tan atrasados? Y dando pena, ¿no? Pasamos al otro esquema. Esa es una interrogante. El Perú está capacitado para ser una potencia en América del Sur, porque tiene un potencial económico, político y social. Sin embargo, es un mendigo sentado en un banco de oro, que lo dijo Antonio Remos, ¿no? Entonces, esto hay que analizar. Es una cosa. Seguimos, compañeros, para ganar tiempo, seguimos. Sí, hay que ganar tiempo. ¿Cuál es el rol de la educación? ¿No? Aquí viene entonces el rol de la educación. Si reconocemos que lo que hemos dicho en el esquema anterior, que somos una potencia, que tenemos posibilidades, tenemos riqueza, etcétera, ¿no? Tenemos que tener una definición sobre educación. Unos dicen que la educación es un problema pedagógico y administrativo. Por eso que el ministerio se dedica solamente a enseñar en el aula. Todo lo que he mencionado en la primera parte. El dogmatismo pedagógico. Eso. ¿Por qué? Porque dicen que la educación es un asunto pedagógico, administrativo y de didáctica. Lo cual no es correcto. Nosotros planteamos que la educación es un problema fundamentalmente económico y social. Es su función. Por ello, de ahí, si concebimos que la educación es un problema económico-social, entonces vamos a entender de que la educación debe contribuir al desarrollo de la sociedad. Esos son los resultados de la educación. Los resultados se deben medir cómo la escuela ha contribuido al desarrollo de su comunidad, de su distrito, su provincia, su región. Si no ha contribuido, la educación es un engaño. Así de simple, es un engaño, ¿no? Esa es la concepción de una nueva educación. Luego, tenemos que, bueno, ya se pasó usted, no importa, seguimos. ¿Cuál es la propuesta? Ya tenemos ahora, ahí, quédese ahí en la Escuela de Estudio y Trabajo. ¿Qué propone la Escuela de Estudio y Trabajo? Este es el meollo de este proyecto educativo, de esta propuesta que se presenta, ¿no? Una educación para la Escuela de Estudio y Trabajo promueve una educación de calidad. Para que la educación sea de calidad, no es cuestión que tenga equipos electrónicos, computadoras, tabletas, etcétera, todo lo que se conoce. Eso no define la calidad de la educación. En nuestra opinión, la calidad tiene que ser cuando la enseñanza-aprendizaje es científica. Cuando la enseñanza-aprendizaje es politécnica. Quiere decir, la ciencia, lo que se aprende, se aplica a la tecnología. Es politécnica. Cuando la educación es intercultural. Cuando se elimina la contradicción entre el trabajo
intelectual y el trabajo manual, ¿no? Cuando se vincula la educación al desarrollo económico y a la producción de la comunidad, ¿no? Cuando la educación es coeficiente, es decir, contribuye a la conservación y a la defensa del medio ambiente. Esto es la calidad de educación dentro de nuestro proyecto y nuestra concepción de que la educación todavía no pase, ¿no? Pregunto, estos son hechos objetivos. En este momento, la educación en el país, el sistema educativo, ¿tiene estos requisitos? ¿Se cumple en la escuela? ¿En qué colegio se cumple estos requisitos que he señalado? ¿Hay educación científica? ¿Hay educación politécnica? Etcétera, etcétera, lo que he mencionado. Entonces, esos son elementos para evaluar, ¿no? ¿Cómo está nuestra educación? Ahora sí seguimos, compañeros, disculpen, ¿no? El proyecto que presentamos de la Escuela de Estudio y Trabajo revaloriza la autoeducación. La autoeducación es una virtud que tiene el trabajador, el pueblo humilde del Estado. Y en las comunidades existen artesanos, es decir, técnicos, existen trabajadores que tienen amplias cualidades, conocimiento de muchos oficios. Esos trabajadores deben incluirse en la enseñanza-aprendizaje de la escuela. No necesitamos traer técnicos del extranjero de ningún sitio. Allí tienen que aprender y contribuir. Entonces la escuela tiene que trabajar con la comunidad, ¿no? José Carlos Mariátegui fue un gran autodidacta. No terminó en la secundaria, no ha ido a la universidad. Y todos sabemos cuál es su contribución, ¿no? Entonces hay que revalorizar la autoeducación. Hay mucho que hablar sobre eso. Seguimos, compañeros. Seguimos, ¿no? La educación tiene que estar vinculada a la descentralización. ¿Cuál es el balance de la descentralización en estos últimos 20 años? Se creó los gobiernos regionales por elecciones. ¿Están cumpliendo su rol, el objetivo de la descentralización? La escuela, la educación, tiene que estar vinculado a este proceso de... Sobre esto hay mucho que explicar, no va a haber tiempo. Ahí ven, el esquema es amplio. Habría que averiguar todo lo que está ahí o desarrollarlo, lo que es imposible. Simplemente quiero decir que tiene que haber cooperación entre la escuela y la municipalidad, ¿no? Porque son dos organizaciones que están facultados por ley. La municipalidad está obligado a hacer su proyecto educativo local y tiene presupuesto, pero las municipalidades no cumplen con este mandato legal, ¿no? Por falta de colaboración, por desconocimiento, etcétera, ¿no? Seguimos, amigos. Seguimos. Otro punto importante de nuestro proyecto. Nosotros reconocemos quiénes son los representantes de la educación peruana. Aquí están. Los representantes, comenzamos. José Antonio Encinas, José Carlos Mariátegui, César Vallejo, César Guardia Mayorga, José María Arguedas, Germán Carlos Ríos, Manuel Escorza, Walter Peñalosa y el maestro, y muchos más. Son maestros peruanos. Todos son teóricos de la educación, ¿no? Pero el Ministerio de Educación y los gobiernos de turno durante 200 años nunca lo han valorado a ninguno de esos maestros. Cree que son poetas, que son intelectuales, nada más, ¿no? En toda la literatura del Ministerio de Educación y en las capacitaciones que hacía o que hace a los maestros, no se encuentra como autores a los que estoy mencionando. Y ellos nos han enseñado mucho, tienen mucha doctrina, mucha teoría. Si nosotros aplicamos la doctrina de cada uno de estos personajes que he mencionado, ¿no? El proyecto se va a tener éxito. Seguimos. 2 minutos, por favor. Sí. La educación y la salud. La educación está completamente vinculada a la salud. Son dos elementos que no pueden estar separados, ¿no? La escuela debe contribuir a la salud del pueblo. Debe de hacer un trabajo extraordinario para comenzar desde la matrícula, ver cómo recibe la materia prima. Porque el alumno, el niño, es la materia prima de la escuela, de la educación, o el joven. Pero ¿qué sucede en la realidad? Los maestros saben. Simplemente reciben la matrícula. No le interesa cómo está esa materia prima, ¿no? ¿Qué haría un carpintero si le da una madera deformada, una madera apoyada? ¿Podría hacer algún mueble de calidad? ¿No se dan cuenta que nosotros, el factor, la materia prima más delicada, es el ser humano, es el capital humano?
Y ese capital humano tenemos que examinarlo antes que se comience la clase, ¿no? Y ahora con mayor razón, en estos momentos de la pandemia, del virus, ¿no? Se demuestra de que tiene que haber conocimiento de la comunidad educativa, no solamente de los profesores, sino de toda la comunidad educativa. Seguimos. Sí, hay que avanzar, por favor. Pasamos. El otro esquema. ¿Cuál? Y ahí sigue esta. Educación y la salud, sí, sigue. Los valores, vocación y valores. En nuestro actual sistema educativo no se desarrolla la vocación y los valores porque si se recurre a los psicólogos para resolver. El joven termina la secundaria y no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir. ¿Por qué? Porque desde niño no se le ha cultivado sus virtudes, porque todo niño nace con habilidades intelectuales y con habilidades manuales. Y lo que hace el sistema educativo tradicional es simplemente sentar al alumno durante 14 años, inicial, primaria, secundaria, y le escucha al maestro. Y ahora todavía con la virtual, peor todavía, ¿no? Le dan los datos y nada más. Pero no ha desarrollado sus habilidades técnico-manuales que toda persona tiene. No se ha desarrollado cultura físico-deportiva, no se ha desarrollado arte, música, poesía, teatro, cultura física, ¿no? Entonces, por eso es que el niño, el joven que termina secundaria, no sabe qué es. En cambio, si aplicamos este sistema de la escuela, combinamos el estudio con el trabajo, desde inicial, ese niño va descubriendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sus propias virtudes y va a conocer todos los oficios que existen en su comunidad y que existen en la ciudad o en el país. Y ahí en este trabajo se forjan los valores. Los valores no es cuestión de charlas, como dice el currículum. Van a venir los psicólogos a dar valores. Los valores se forman en las relaciones económicas y sociales que se da en una comunidad, con el ejemplo, ¿no? Ahí surgen los valores. Cuando se aplica la combinación del estudio con el trabajo en la escuela, cuando los niños están trabajando en los talleres, en los múltiples talleres, o en la agricultura, en el huerto escolar, ¿no? Ahí no hay tiempo que perder y todos colaboran. Es decir, ahí surgen los valores de responsabilidad, de disciplina, consciente, ¿no? El resultado final, digamos, el resultado final. ¿Cuál es el resultado final de esta propuesta que estamos exponiendo? ¿No? ¿Qué requiere el Perú para ser una potencia, para ser un país desarrollado? Requiere las profesiones tradicionales que ahora se dan y que además la universidad está separado totalmente de la educación básica regular. Hay una ruptura. Cuando termina la secundaria, los cientos de miles de jóvenes caen en el abismo pedagógico. Ese es un abismo, un precipicio. Y de ahí no salen más que el 1%. Y esos son los que ingresan a la universidad. El 99% se queda varado en la sociedad. ¿Por qué? Porque no puede ingresar. Pero tampoco ha aprendido a trabajar nada, ¿no? Y al no trabajar, ¿dónde encuentra trabajo? En una tienda comercial, llenando carros, es decir, en lo que sea. No se ha preparado, ¿no? Por eso es que es un drama terminar la secundaria y no saber qué hacer, ¿no? Si aplicamos este sistema, el objetivo es formar científicos, técnicos y trabajadores calificados. Entonces, ese es un factor de unidad y que todo el mundo debe analizar. El Perú necesita científicos, técnicos y trabajadores calificados. Sin esos elementos, los millones de habitantes no van a colaborar con el desarrollo del país. Ese es nuestro planteamiento. Ahora, ¿de quién depende este cambio? Esta nueva política educativa. Depende de nosotros, los maestros, y de la comunidad educativa. La responsabilidad no solamente de los profesores, es de toda la comunidad y de todos los profesionales, intelectuales, etcétera, que estamos en nuestro distrito, en nuestra provincia, en Lima y en cualquier lugar, ¿no? ¿Cuándo empezamos?
aquí, ahora. En Apurímac, empezamos a ver en Apurímac. Necesitamos que los maestros de Kenhuey. Seguimos la última para la despedida, ¿no? ¿Cuál es el significado histórico? Bueno, de repente muchos no comprenden, porque este tema no es nuevo para Apurímac, ¿eh? Yo he explicado esto con más amplitud en algunos eventos, y se ha cursado también propuestas a las municipalidades. Todavía no hay respuesta. El significado histórico es de que este sistema de la Escuela de Estudio y Trabajo va a dignificar y liberar a los maestros, en primer lugar. Ya no va a tener este sistema dogmático de hacer solamente sus documentos burocráticos, sin ningún resultado, ¿no? Es en primer lugar. En segundo lugar, la Escuela de Estudio y Trabajo, ¿no?, va a contribuir al desarrollo económico y por lo tanto a la construcción de un Perú nuevo, ¿no? Y con este sistema se va a contribuir grandemente a salir de la pobreza y del atraso en general. Porque la única salida al atraso es la ciencia y la tecnología. Eso no lo digo yo, eso lo ha mencionado hace más de 20 años el famoso físico nuclear, ¿no?, Modesto Montoya. Hay un artículo que yo les he hecho circular. La única salida es la ciencia y la tecnología aplicado al Perú para dejar de ser mendigo y estar pidiendo extranjeros, ¿no?, o consultoría extranjera para desarrollarlo. Esta es la propuesta que entregamos en este bicentenario de la República, y en cualquier oportunidad podemos seguir desarrollándolo o demostrando en la práctica cómo se aplica este sistema de estudio y trabajo. Muchas gracias. Ok, don Manuel, buena propuesta, muchas gracias. Agradecemos en todo caso al señor Manuel Montañez. A veces las dificultades tecnológicas vamos superándolo poco a poco, y creo que también es parte de la educación al final que tenemos que ir resolviendo en el tiempo. Decía en antes, saludar a todos los maestros, ¿no? Vengo repitiendo ya, y también había invitado a mi profesora, veo ahora a Rosa Gutiérrez ahí, también veo a Miriam, que también es hija de primaria, ¿no? También hija de la señora María Alarcón, ¿no? Entonces, saludaros a través de ellos a todos los maestros, volvemos a decir, a todos los maestros de nuestro país. Vamos a terminar en todo caso leyendo nuestro poemita que habíamos empezado en antes para dar pase a las discusiones. Decíamos al final, ¿no?, que la parca se pasea noche y día y no se hace nada todavía mientras se agota la vida día a día. Creo que por ahí todos los maestros van coincidiendo lo mismo. Dice: maestro, ¿por qué no me enseñaste que el pueblo vive en esclavitud, suda sangre, bebe penas, sufre hambre, vive opresión y esta lucha, que sus jornadas son largas, que en las fosas están sus hijos, que la victoria son de clase, que los escritos son mentira, maldades no son nuestras. Mientras tanto, la astucia es clase, el trabajador criticado y el holgazán alabado, el delincuente es protegido, mientras el común de la gente es denunciado y sentenciado. Algo de lo que prácticamente nos habla el profesor Manuel. Vamos a nuevamente saludos a nuestra profesora Lucrecia Gutiérrez, ¿no? Nuestra profesora de primaria, ¿no? También a la señora María, y también a su hermana Aide, ¿no?, quien han sido profesoras de muchos de nosotros los que estamos en este momento aquí. También aperturamos la sala para que también puedan dar sus saludos respectivos y dar sus opiniones sobre el tema. Los que quieran conversar, por favor, levanten la mano, abren su micro y adelante, Rosita. Ya, muchas gracias. Cecitar, muy buenas noches a todo este distinto auditorio, brillantes exposiciones y las gracias, realmente gratamente impresionada, porque la educación es la base del desarrollo de todo país. La educación es la única garantía de poder tener un Perú libre, un Perú que tenga un nivel de conciencia, porque el maestro, con toda la riqueza semántica de la palabra maestro, es el forjador de almas, es
es aquel que no solo nos instruye, que no solo alimenta nuestro intelecto, sino sobre todo el corazón, los valores, las virtudes, porque Él es el que forma el ethos, ese ethos del cual nos hablan los filósofos, que es el carácter, nos templa el carácter con su ejemplo de vida, ¿no? Con sus lecciones sobre cómo enfrentar, con su amor, o sea, por la docencia y esa mística que lleva al alumno a amar realmente el saber. Traigo los saludos de vuestra querida maestra, la señorita Lucrecia, para todos ustedes, muy especialmente para todos sus queridísimos hijos alumnos, ¿no? Exalumnos, y traigo un ramo de flores con un corazón inmenso para ustedes. Por razones digamos, ya imprevistas, no ha sido posible, pero va a haber una próxima oportunidad y muy cercana para poder ponerle en contacto, ¿no? Con esta, digamos, increíble facilidad que es la plataforma. Muchas gracias. Gracias a ti, a Rosita. Rosa es hija de la profesora Lucrecia y también del profesor Antonio Gutiérrez, ¿no? Que ha sido el director de la escuela 6-5. Volvemos a repetir, amigos, por favor, abran sus cámaras, querámonos, amámonos. Por favor, abran sus cámaras para vernos todos, para seguir luchando, para seguir peleando en esta vida, para ser mejores. Abran sus cámaras para vernos y, como digo, querernos. Decimos, volvemos a repetir, ama penjacuspa, ama paja, Penjacuspa. mana penjacuspa. ¿No es cierto? Entonces, vamos a Américo, por favor, vaya listando el audio, el video de los campesinos. Te voy a dar pasar un ratito para que... a ver, amigos, doctor Domingo, buenas tardes, ¿cómo está? En primer lugar, para agradecer a nombre de la Federal a todos nuestros expositores de esta fecha. Justamente queríamos combinar la información de la realidad de Apurímac a través del informe de la directiva. Podría salir de la... perdón, doctor Moladito, perdón. Señorita Elizabeth, ¿podría salir de su pantalla, por favor? Esa todavía no la exposición. Elizabeth, ¿puede salir a la pantalla? Siga, doctor. Siga, doctor. Sí, indicaba la necesidad de coordinar con nuestros directivos que están dirigiendo el sindicato a nivel de Apurímac y también a los investigadores que permitirán también hacer llegar las propuestas. Propongo que este evento de educación continúe y hay ya una preocupación de programar un congreso educativo que nos permita informar ampliamente, porque creo que los presentes saben muy bien que no se va a poder hacer un debate hoy día, pero quedan las propuestas que deben ser recogidas para desarrollar en un evento más amplio, que es un congreso educacional para Apurímac. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Elizabeth, por favor, ¿podría salir de su pantalla, por favor? Todavía no comparta la pantalla. Seguimos con intervenciones. Este es de acá, a ver, un ratito, por favor. Ya, César. Ya, sí, Jaime. ¿Qué tal? Disculpen ustedes. Jaime, adelante. Todavía, por favor. Sí, un poco entrecortado, es mi internet. No, ya está bien ahora. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha bien. Por favor, bien? sus micros. Ya, sí, gracias. Sí, sí, muy interesante la exposición del profesor Montañez. Felicitaciones, en verdad. Hay un documental muy interesante, que no sé si ya lo deben de haber visto. ¿Todos los que estamos en la sala somos maestros? Levanten la mano, ¿todos son maestros? ¿Sí? ¿O algunos? Sí. No sé si ustedes han llegado a ver la educación prohibida. ¿Han llegado a ver la educación prohibida? No. Es una de las primeras cosas que recomiendo justamente también a los maestros. La educación prohibida. La educación prohibida te habla básicamente
cuál es el origen de la educación que conocemos hoy en día. Dada porque es lo que tenemos, esta educación llamada prusiana que se genera en el siglo XVIII. Es un documental muy importante. Yo creo que para mí, como educador, después que vi La educación prohibida, significó un antes y un después, en verdad. Es algo que, como maestro, te rompe todos los esquemas, te voltea todo lo que creías que así era, y entiendes muchas cosas. Es una develación prácticamente de nuestra realidad como educandos, como educadores, y de la educación en sí. Te destapa prácticamente la verdad de por qué tenemos este sistema educativo y cuál es el fin del sistema educativo. Recomiendo a todos que la veamos, seamos maestros o no, se la recomiendo siempre a todos, La educación prohibida. Está en YouTube, pueden poner ahí Educación prohibida, película completa. La pueden ver en familia, es un muy buen documental. Hay, si no me equivoco, más de 407 profesores y productores de distintas partes del mundo que participan en este documental que nos habla sobre la educación agrícola, cómo era, en sus orígenes, era la fuerza de producción, la fuerza de producción era física, sobre la educación en la era industrial en el siglo XVIII, donde la fuerza de producción era la máquina, y hoy en día la fuerza de la informática, donde la fuerza de producción es la mente. Okay. Y eso nos va a dar un ámbito más grande de lo que es la educación. La recomiendo y es muy buena. Y tiene que ver mucho con lo que está hablando mi estimado Montañez. Muchas gracias, Jaime. Volvemos a reiterar nuestros saludos a nuestros maestros, ¿no? Y antes hablábamos del profesor Darío Hernández también. Darío Hernández, a su esposa Darío Hernández, que ya descansa en paz, ¿no? Igual que al profesor Antonio Gutiérrez, que también descansa en paz. Pero también a la señora María Alarcón y Aide Alarcón, nuestros saludos, y a muchos maestros que nos están viendo seguramente a través del Facebook en este momento. ¿Alguien más quiere intervenir para ir cerrando esta sala? Sí, Elizabeth. Es la próxima exponente, pero no importa. Adelante. Bueno, buenas noches con todos. Presentaré mi saludo después. En cuanto a la ponencia, no, tiene razón el doctor, que la educación está venida a menos. La labor del maestro está venido a menos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos confrontan con la sociedad a través de normas, de disposiciones. No existe identidad, ni compromiso, ni responsabilidad de ninguno de los entes que podían manejar el sistema educativo. Porque en primer lugar, no hay un proyecto educativo real. El proyecto educativo que tenemos es copiado de diferentes realidades. No se acopla a las realidades geográficas ni socioeconómicas que tenemos en el país, ¿no? Como dijo también el doctor, en las escuelas, cuando se propuso la construcción de los proyectos educativos e institucionales, todo fue copiar y pegar. No hay un análisis exhaustivo de la realidad de cada institución en su zona, en su área donde funcione la escuela, ¿no? Luego, también tenemos las disposiciones para disminuir la identidad y el desarrollo del país, disminuyendo las horas de las áreas que fortalecen esta identidad. Historia, geografía, economía política nos enseña, psicología, filosofía, lógica, ¿no? La educación técnica. Dice, necesitamos técnicos. Los colegios técnicos prácticamente han desaparecido por política del gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno no tiene en cuenta al magisterio. El magisterio es la fuerza social de cambio estructural. Somos nosotros los que participamos
con nuestros niños, pero ¿cómo formamos si nos enfrentan a la familia? En primer lugar, nos enfrentan con la familia. Okay. Ya no hay respeto para el profesor, ¿no? Nos enfrentan con la sociedad. En el gobierno de Alan García fue la peor etapa para el magisterio. Nos pusieron hasta el suelo, ¿no? Okay. Muchas gracias. El desarrollo de habilidades en arte, educación física, música, investigación, ya no se realiza, no se ejecuta como debe de ser, ¿no? Yo Okay, como Elizabeth, muchas directora me gracias. peleaba con el profesor de educación física, ¿no? Y así, que yo creo que todos tenemos una responsabilidad compartida, ¿no? Sociedad, familia y escuela, todos juntos, para lograr un cambio en el magisterio. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere venir, por favor? Una cosa puntual para ir cerrando esta sala. Sí, Adolfo. Puntual, por favor, para cerrar, porque ya nos queda poco tiempo. Sí, Adolfo, adelante. Ya, muy amable, muy amable. Comparto íntegramente con las palabras de la colega Alejandrina de Cotabamba, ¿sí? Sí. Sí. Ella lo ha dicho de manera sintética, casi todo lo que ha opinado el amigo Manuel Montañez. También lo comparto con él. Qué interesante, ¿no? Lo que no comparto es con lo siguiente, que dice que está en nuestras manos poner en práctica toda la propuesta del doctor Manuel Montañez. Yo pienso que no está en nuestras manos, está en manos del Estado, está en manos del gobierno, ¿no? Porque si nos los permitieran, sería la cosa más maravillosa. Yo simpatizo mucho con los puntos de vista del doctor Manuel Montañez, cuando propone, por ejemplo, Tu audio está apagado. Has apagado tu audio. Termina, por favor. Has apagado tu audio. Termina, por favor. Has apagado tu audio, Adolfo. Adolfo, has apagado tu audio. Termina, por favor. Termina. Ahí está. Ya. Ahora sí. Adelante, Adolfo. Adelante, Adolfo. Ya. Decía, sí. Qué importante es vincular la educación con la comunidad. En algún momento, por ejemplo, propuse en un determinado lugar que las vacaciones, por ejemplo, se desagreguen en épocas de cosecha y de sembrío para que los niños vayan a participar en esas actividades. Pero como nuestra educación es puramente memorística, es puramente de yo al libro, no se permite eso. ¿Cuántos colegas no quisieran hacer eso? ¿No? Entonces, lo que se tiene que entender es de que la educación es un hecho político. Es un hecho político que prácticamente debía ser promovido desde el Estado, desde el gobierno. Pero ellos no tienen ningún afán de realmente dar una educación de calidad, una educación vinculada a la economía de nuestro país, ¿no? Okay. Entonces, a ver, como no quisiera tampoco tomarme todo el tiempo. Voy a poner ahí mi final, porque necesitamos también escuchar la opinión de los otros colegas, de los otros participantes de esta situación virtual. Ok, Adolfo, muchas gracias. Vamos cerrando con esto, la ponencia de Señor Manuel. César, para terminar, por favor, unas cuantas palabritas. Por favor. ¿Sí? Sí. Gracias. Adelante. Ya. Lo único que puede ser, esta pandemia nos ha demostrado que el labor que realiza el docente es sumamente importante. Ni la tecnología nos va a reemplazar, porque ahora estoy seguro que los padres de familias han analizado cuánto vale el docente en el aula, porque la educación virtual no llega, es una educación pasiva, no es activa, no da calor. Entonces nunca nos va a cambiar la tecnología el trabajo del docente.
Muchas gracias, eso es. Gracias, muchas gracias. Gracias. Entonces terminamos con esto, este ciclo. Sí, Américo, doctor. Adelante. Mañacuy Munaiman como representante máximo y que el SUTEP del Perú ha nacido en Andahuaylas. Humildemente quiero pedirle de que en el anuncio de la primavera podríamos iniciar desde Andahuaylas un congreso con propuestas de la educación con presencia del SUTEP regional de Apurímac. Si eso es así, estaríamos dispuestos, porque hay que plantearla. Si no la planteamos, como dicen los galleros, si es que no alborotamos el gallinero, y como dicen los cineastas, si no ponemos en cartelera, manancancho. Nosotros desde las bases tenemos que gestar esa propuesta. Y aquí hay una cosa, el bicentenario no empieza y no termina el 2021. Termina el 2024 con la gesta de Ayacucho. Entonces tenemos tareas para potencializar y realmente que se realicen los proyectos desde las bases como siempre fueron. Entonces es un planteamiento que está, suplicarle por favor que usted haga la consulta respectiva y nosotros estaremos a su disposición, profesor Mauro, el SUTE regional de Apurímac. Ok, muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Seguimos en la plataforma, seguimos en esta conferencia, porque continúa la magíster en educación Elizabeth Lerrazún Samanés, bueno, mi hermana, que dentro de un rato va a hablarnos sobre, o nos va a decir el homenaje al maestro, por qué hay que homenajear al maestro. Vamos a poner, como hemos quedado, el video de los campesinos, también como un homenaje a nuestro querido amigo Talaverino, el guitarrista, muy buen guitarrista de los campesinos, a Wilfredo Quintana. Entonces también él ha sido un maestro, así que tienes la pantalla compartida, Américo, para que puedas poner, por favor. Mientras sí. Elizabeth se alista para su ponencia. Vamos, bueno. ¿Comparte la pantalla? ¿No puedes compartir la pantalla, por favor? ¿El video podrías compartir, por favor? Sí, estamos en eso. Y una linda sonrisa que tu danza me ha salvado. Andar es tan rico. Tenemos dificultad en la red. A ver, César no está compartiendo pantalla y tiene dos micrófonos abiertos y hace justamente la filtración de sonido. Está compartida la pantalla, sino que ya no debe... A ver, ya está compartida la pantalla. Bueno, dejémoslo así, doctor, por favor. Vamos a ir avanzando. Entonces vamos a compartir la pantalla con Elizabeth. Elizabeth, ¿puede compartir tu pantalla, por favor? Vamos a un ratito, por favor, que me he olvidado acá de cerrar esto.